Bien, vamos a ver el tema ahora de farmacocinética. Ya habíamos visto, compartí con usted la presentación de vías de administración y ahora vamos a ver farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? Pues ya habíamos conversado un poco de eso al respecto, que es un proceso que siguen los fármacos desde la introducción en el organismo hasta su eliminación. Antes quiero compartir con ustedes, vamos a hablar primero de algunos aspectos importantes sobre los medicamentos. Cuando ustedes van a la farmacia y compran un fármaco, un medicamento, cualquier cosa, paracetamol, aspirina, Alcacerse, hay bastante información en el folleto del medicamento o en la caja. Entonces, esta información es para lectura de todos y es algo que tenemos que saber. Ahí está todo lo que, por ley, debe estar todo lo que el fármaco hace, cómo se metaboliza. Entonces, hay que saberlo interpretar. Una de las cosas más importantes de los fármacos es su nombre. Los fármacos tienen nombres y pues hay muchos nombres y hay muchos fármacos. Pero básicamente cualquier fármaco va a tener tres tipos de nombres. Uno que lo vamos a conocer como el nombre químico, otro como lo vamos a conocer como la denominación común internacional, o nombre genérico también le llamamos, ¿ya? Y el nombre comercial, o el nombre registrado bajo una marca registrada. El nombre químico no es más que la molécula, ¿ya? La molécula del fármaco, cómo se forma, generalmente 2-aminobenzoico, 3-hidroxiclorometil de aspartato, son nombres químicos bastante complejos. Entonces, nadie va a la farmacia y pide, deme 2 comprimidos de hidroximetil de aspartato, ¿no es cierto? Todos van y dicen, deme, no sé, paracetamol, deme aspirina. O sea, vamos con un nombre mucho más fácil de usarlo. Entonces, los nombres químicos son básicamente la molécula y no son los que se utilizan para comercializar o indicar el fármaco. Entonces, como son tan difíciles, un grupo de expertos ya ha creado un nombre que es el nombre de denominación común internacional, y es un nombre que le dan este grupo de expertos no por casualidad, sino siguiendo unas reglas, ya que van a poner en evidencia algunas características de la estructura química del fármaco y su actividad farmacológica, de tal manera que sea más fácil identificarlos. Ya, y de esta manera se habla de familias de fármacos. Por ejemplo, todos los fármacos que tienen ácido arilpropiónico en su molécula ya van a tener la sílaba pro, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, de tal manera que sean nombres que tengan alguna familiaridad y puedan ser identificados. Estos nombres o denominaciones comunes internacionales son los que se usan y los que utilizan los fármacos genéricos, es decir, aquellos que no tienen no tienen marca registrada, no tienen marca y solamente traducen el producto farmacéutico, ¿ya? A eso le vamos a llamar nombre o denominación común internacional o el nombre genérico. Y finalmente está el nombre comercial, que es el nombre que utilizan la empresa, ¿ya? La empresa le da un nombre y eso hace que tenga, pues, valor. Ya el fármaco puede valer más porque vale la marca. Es igual que te compras una zapatilla, pero es distinto si la zapatilla es Reebok, ¿no es cierto? Una zapatilla puede ser exactamente igual, con las mismas características, pero hasta funcionar igual, pero una tiene la marca Reebok y la de Reebok va a costar más. Entonces es lo mismo en los fármacos, ¿no? Los nombres, los fármacos genéricos que llevan los nombres genéricos, pues pueden ser iguales a los comerciales, pero el costo siempre va a ser mayor del fármaco comercial. Entonces, cuando uno va y compra el medicamento, va a venir una caja que por norma tiene que tener ciertas identificaciones. Esto va variando por país, pero lo mínimo que tiene que tener es
si es un nombre comercial, un medicamento con un nombre comercial, tiene que estar aquí el nombre comercial en grande, generalmente es lo más resaltado. Pero debajo tiene que estar el principio activo, es decir, el fármaco en sí. Ese principio activo es igual al nombre genérico o a la denominación común internacional. Por ejemplo, Calmadol y el principio activo es ibuprofeno. ¿Ya? Al lado tiene que estar identificada la dosis. ¿Ya? La cantidad que siempre está pegada al nombre porque puede haber varias presentaciones de dosis. Puede haber de 300, 400, 500, 600. Entonces, siempre al lado para que sea más fácil identificar la dosis o la concentración también se puede llamar del medicamento. Ya más abajo está indicado también la cantidad que tiene la caja o el envase. En este caso, 30. ¿Y cómo vienen? ¿Cómo viene el fármaco? La forma de presentación en comprimidos. Ya podría decir 30 cápsulas, podría decir 30 ampollas, podría decir 30 sueros, o sea, en lo que viene. Ya la forma de presentación. Y obviamente la cantidad que contiene esta caja. En la parte inferior a veces también viene la vía de administración, no en todas. Ya, muchas veces se sobreentiende que es comprimido, es oral. Entonces, a veces viene abajo la vía de administración oral, vía de administración endovenosa o intramuscular. ¿Ya? Esta información es la mínima que tiene que tener la caja y usualmente esta información está en el frontis de la caja. A veces viene con este craquelado que es para personas no videntes. ¿Ya? Las otras informaciones ya son a veces de obligación, de declaración obligatoria, dependiendo del fármaco y dependiendo del país. Por ejemplo, está el lote, ¿ya? Que el lote pertenece al fármaco y la fecha de expiración. Esto también es obligatorio de anotarlo, la fecha de expiración del fármaco. A veces en nuestros otros, aquí en otros países tienen el código internacional y algunos símbolos. Ya en nuestro país no están tan exigidos los símbolos porque todavía uno puede ir a la farmacia y decir, deme aspirina y va y le compra, o deme ampicilina, va y te dan. En otros países no, los medicamentos tienen que venir siempre con receta, así debería ser. Ya nada más que en nuestro país eso está muy, muy laxo todavía. ¿Ya? Y de nuestro país, las recetas que son certificadas tienen acá un sello como en 3D, un sello brilloso que dice que en el fondo tiene la autorización del Ministerio de Salud. Otras advertencias, por ejemplo, solo se vende con receta o conservación en frigorífico, también pueden estar presentes, pero no son de declaración obligatoria, ¿ya? ¿Qué más? Deshaciendo la caja, lo mismo, el lote y la caducidad de declaración obligatoria. Y también es importante, a veces tienen los datos del fabricante, ¿ya? Empresa, tantos, INTI, manufactura de fármacos, la dirección, ¿ya? ¿Qué se llama? Su código sanitario, también deberían estar, ¿ya? Y estas otras informaciones en algunos casos pueden estar presentes, no son de declaración obligatoria en nuestro país. Algunos fármacos especiales en nuestro país solo se venden con receta médica, ¿ya? Pero usualmente no aparece en la caja, pero solo se venden con receta médica. Deberían ser todos, pero en nuestro medio son solo algunos. ¿Ya? Y están, desdobla la caja básicamente los elementos más importantes, el nombre comercial, aquí abajo falta el nombre genérico o el principio activo, que es lo mismo, la presentación, ¿en qué presentación viene? El lote, la caducidad, la dosis, no lo han puesto acá, la dosis, la vía de administración, ¿ya? Bien. Dentro de las cajas, de todas las cajas, aunque sea paracetamol, como les digo, viene esta hojita que es un prospecto. Es una hoja en que está detallada toda la información sobre el fármaco, para qué sirve, cómo se usa, qué dosis, qué indicaciones, cómo es incluso su metabolismo en algunos casos y las precauciones y los cuidados que se tiene que tener con este fármaco.
Este prospecto está hecho para personas que no saben medicina, es decir, cualquier público en general. Por lo tanto, es imprescindible que cualquiera que va a tomar el fármaco lo lea para saber qué está tomando y qué precauciones debe tener. Casi nadie nunca lee esto, porque es letra menuda y lo botan. Hay que leerlo. Y si ustedes tienen un paciente que está tomando un fármaco y no saben qué es, porque nadie lo va a saber, nadie sabe todo, agarren el prospecto, pídanselo al paciente, traigan su prospecto y léanlo. La información que da ahí es comprensible para todos. Ya, y el prospecto usualmente va a considerar los datos de qué está hecho el fármaco, es decir, su composición, en qué formas farmacéuticas viene, no solamente la del envase, a veces, como es un prospecto genérico, viene de todas, para qué sirve, cuál es su principio activo, ¿ya? Va a venir las indicaciones, se usa en sus contraindicaciones, como les decía, las precauciones y los cuidados especiales. Y tiene que, por obligación, decir si hay alguna contraindicación o alguna advertencia. Por ejemplo, advertencia, mantenga alejado de los niños. Advertencia, tiene gluten en su composición para las personas que son intolerantes al gluten. O interacciones, ojo, no consumir alcohol, no consumir bebidas gaseosas, por decirle. O sea, tiene que haber algunas advertencias respecto al consumo del fármaco, ¿ya? O peligro, puede producir somnolencia, no conducir. Entonces, pequeñas advertencias que tienen que estar en el prospecto, ¿ya? La mayor parte de los medicamentos para ser comercializados, digo la mayor parte, deberían ser todos, pero en nuestro país hay muchos medicamentos de contrabando, ¿ya? Que se venden sin que el INAME lo sepa, ¿ya? Sin que estén en la lista del INAME. Eso no debería ser legal, no debería estar, pero ocurre. Los medicamentos de contrabando no pasan por el registro del Ministerio de Salud y por lo tanto no sabemos qué farmacovigilancia se hacen, qué seguridad tienen y esos fármacos pues son de riesgo, pero sí se venden. Y no solamente se venden en farmacias, en esta temporada se han vendido en redes sociales, se han vendido en la cancha, se venden en todo lado y eso no garantiza que el fármaco pues sea inocuo y que tenga todas las medidas de seguridad. En Bolivia tenemos esta lista que es, y el INAME, que es el organismo encargado de controlar los medicamentos que se venden y los que están disponibles en nuestro medio y han pagado, si quieren, han sido revisados. Ya la lista es larga. Y el INAME depende de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud, la AGEMET, que es la que da autorización para la venta, la comercialización y la producción de un fármaco en Bolivia. Entonces, ambos están relacionados y hay que revisar periódicamente la lista del INAME. Cada 2 años se actualiza para ver qué fármacos se podrían usar. ¿Ya? Entonces, esto es algunos detalles respecto al uso y al consumo de fármacos, ya que hay que tener estas precauciones. Viendo ya lo que es farmacocinética, ya habíamos dicho, la farmacocinética es una rama, una parte de la farmacología que va a estudiar el paso de los medicamentos a través del organismo. Así de simple. Estudia el paso de los medicamentos a través del organismo, desde su ingreso por cualquier vía hasta su eliminación. Ya recordemos que los fármacos ingresados al organismo tienen que seguir una serie de trayectos, ¿ya? Se tienen que diseminar en todo el cuerpo para de ahí llegar al sitio donde van a actuar, que puede ser el hígado, el riñón, el corazón, la lengua, cualquier lugar, pero tienen que diseminarse en el organismo, ingresar y diseminarse. Entonces, la farmacocinética estudia esos procesos, los procesos que sigue el fármaco, desde que ingresa, ya sea vía oral o cualquier vía, hasta que se elimina, ya hasta su eliminación. No hay fármaco que se quede eternamente en el organismo. Todos, tarde o temprano, se eliminan. ¿Ya? Ahora, esto es importante. Yo consumo un fármaco y quiero que ese fármaco produzca alivio de mi dolor de pierna. Para hacer eso, el fármaco tiene que lograrse concentrar bien en el área muscular afectada. Ya no sirve nada que yo tome un fármaco que no va a concentrarse en músculos. Si mi dolor es muscular y se va a concentrar, no sé, pues en la orina, por decirles, o en el hígado, no me sirve. Entonces,
La concentración del fármaco en el lugar de acción está en relación a la concentración que tiene el fármaco en la sangre, ¿ya? Porque la sangre es lo que utilizan los fármacos para repartirse en los tejidos. Entonces, una manera de más o menos calcular es saber qué cantidad de fármaco se concentra en la sangre. ¿Sí? Qué cantidad de fármaco se concentra en la sangre y más específicamente en el plasma. Porque la sangre tiene varios elementos. Recordemos que si nosotros agitamos la sangre y la centrifugamos, va a quedar una parte, ¿ya? Que es líquido, con proteínas, que se llama plasma, y una parte que está formada por células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etc. Entonces, los fármacos tienen que concentrarse y disolverse y estar presentes en el plasma. Por eso muchas veces se habla de la concentración del fármaco en la sangre o el nivel plasmático como la concentración aproximada que va a tener el fármaco en los tejidos donde va a actuar, ¿ya? Y esa es quizás la meta que tiene la farmacocinética en su primera parte, llegar a concentrar lo más que se pueda en el plasma. Bien, ¿qué paso sigue el fármaco desde que entra al organismo hasta que se libera? Va a depender de qué vía utiliza. Ya hay vías que no van a tener todos los pasos, pero usualmente lo que va a hacer el fármaco es entrar y se va a liberar. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan? Hemos dicho, vienen en comprimidos, vienen en cápsulas. Entonces, vienen mezclados con una sustancia que se llama excipiente. Entonces, el fármaco como primer paso es liberarse del excipiente, ¿ya? Liberarse del excipiente. Después de que se ha liberado del excipiente, pasa a una segunda fase que se conoce como absorción, que en el fondo es el paso del fármaco, de donde ha entrado del lugar de administración hacia la sangre, ¿ya? Eso se llama absorción. Una vez que esté en la sangre, el fármaco tiene que distribuirse, es decir, pasar a todos los tejidos. Es la mejor manera, la sangre circula por todos los tejidos, ¿no es cierto? Y ahí va a actuar donde tenga que actuar. Por ejemplo, si tiene que actuar en la piel, pues va a actuar en la piel, ¿ya? Una vez que ha actuado, el fármaco de la sangre misma es eliminado, ¿ya? Primero se metaboliza para eso. ¿Qué significa esto? Pierde su actividad farmacológica y después es eliminado, y es eliminado principalmente a nivel renal. Entonces, los pasos que sigue la farmacocinética los podemos agrupar en una sigla que se llama LADME. Liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. ¿Ya? A eso vamos a llamar a todos estos procesos farmacocinética. Entonces, nuevamente, LADME, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿ya? Entonces, en una situación hipotética, es un individuo que se toma la cápsula, ya dependerá de la forma farmacéutica y la vía de administración para el paso de la liberación. Las vías de administración parenterales como endovenosa, intramuscular, intraósea, subcutánea, esas usualmente no tienen el paso de liberación, ¿ya? Porque son directamente colocadas sin un excipiente específico, ¿ya? En cambio, las formas farmacéuticas orales sí tienen que liberarse porque el excipiente está mezclado con el principio activo por todas las características que tienen que tener para ingerirse, ¿no es cierto? Entonces, una vez que el fármaco se ha liberado, empieza a absorberse. Ahora, no se absorbe desde que se entra al organismo, ¿no es cierto? Depende de la vía también. Una vez absorbido, el fármaco, su objetivo de absorción es llegar al plasma. En el plasma
ya va después distribuirse a los lugares donde tiene que actuar, a su sitio de acción. Ya una vez que ha distribuido, tiene que metabolizarse y eliminarse principalmente por la orina, ¿ya? Aunque también se excreta por las heces, por la bilis, etc. Entonces, básicamente sigue los mismos pasos. Bien, como les decía, el primer paso es la liberación, es un proceso por el cual se separa el fármaco del resto de sus componentes y hace que la sustancia activa esté libre y pueda utilizarse para actuar sobre la célula. ¿Ya? Entonces, la liberación no es más que eso. Liberación solo está presente en fármacos de uso vía oral. Fármacos endovenosos no tienen liberación. Segundo paso, después de liberarse, es la absorción. Entonces, ¿qué es la absorción? Es un proceso por el cual los fármacos son absorbidos, pasan, si quieren, mejor pasan, desde el lugar donde han sido depositados, donde han ingresado a la circulación sanguínea. ¿Ya? Fármaco pasa del lugar donde ha sido administrado a la circulación sanguínea. Por ejemplo, si yo ingiero un fármaco, la absorción se va a dar en el estómago, es el lugar donde lo he ingerido, ¿ya? Y del estómago va a pasar recién a la circulación sanguínea. La vía de administración va a determinar, por lo tanto, la absorción. Si yo lo administro vía oral, la absorción será vía oral. Si lo administro vía endovenosa, la absorción es casi nula porque ya está en la circulación sanguínea, ¿no es cierto? Entonces, la vía determina la absorción del fármaco. Para obtener este objetivo, llegar el fármaco hasta su sitio de acción y primero a la circulación sanguínea, debe pasar por una serie de barreras que normalmente tenemos. Estas barreras están formadas por las células, por las paredes celulares. Entonces, si el fármaco llega al estómago, no es que de ahí del estómago se va a chorrear hacia la sangre, no. Para llegar del estómago a la sangre, requiere pues una serie de pasos que implican atravesar barreras, atravesar células. Y hay que recordar que la estructura de la membrana plasmática es pues una bicapa fosfolipídica. Los fosfolípidos en el exterior y las proteínas fibrilares al centro. Entonces, esta membrana tiene una característica que es liposoluble, ¿ya? Y tiene algunos puentes proteicos y algunas sustancias de fijación que ayudan a que puedan pasar ciertas sustancias. Entonces, la absorción implica eso, ¿no? Que el fármaco pase estas membranas, ¿ya? ¿Cómo atraviesan las sustancias las membranas celulares? Tienen varios mecanismos. El más frecuente, el más simple y el que más usan los fármacos es el que se llama difusión simple. Pasa el fármaco de una sustancia de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. ¿Ya? Eso es muy lógico y eso se llama difusión por gradiente o difusión simple. Donde hay mucho, pasan a donde hay menos. ¿No? Está lleno un lugar, pasan al lugar donde está vacío. ¿Ya? A eso se llama difusión simple. Difusión facilitada es aquella en la que la sustancia atraviesa, pero ayudada de un transportador. Una proteína, un fosfolípido, algo que sirva para transportar esa proteína, como en un camión. Agarra, ponen en el camión, pasa, ¿ya? Y después sale. El uso de un transportador no necesariamente implica uso de energía, ¿no? Porque puede ser con que el transportador utilice su energía para pasar y de colada transporte una otra molécula. Distinto es al transporte activo. En este caso, la sustancia requiere de un transportador, pero usualmente este transporte activo lo hace en contra de corriente. Es decir, en lugar de ir de mayor a menor, lo hacen de menor a mayor.
Y eso implica que para hacer eso es como subir una cumbre, necesita mucho más energía. Otro tipo de transporte es el que usa el par de iones. Esto es la unión de un ion con un signo positivo y otro con uno negativo, de tal manera que sea neutro el complejo y puedan intercambiarse. ¿Ya? Entonces, la difusión simple o difusión pasiva es la que más se utiliza. Va con un gradiente de concentración, no requiere energía, depende de la liposolubilidad de la membrana. La difusión facilitada, el fármaco es transportado a través de una proteína transportadora, igual siguiendo el gradiente, así que no necesita energía. Como les decía, la glucosa con el ion potasio. En cambio, el transporte activo transporta una molécula a través de una proteína, pero en contra de gradiente, es decir, de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración. Entonces, además del transporte pasivo, hay del transporte activo hay variantes. La difusión contragradiente mediada por un canal y hay otra mediada por un portador. Básicamente, el sistema que se organiza esta proteína que transporta es diferente, pero básicamente el principio es el mismo. Ya el transporte activo primario y el transporte activo secundario. Bien. Quizás el concepto que más nos importa es este que se llama biodisponibilidad. Una vez que el fármaco ha llegado a la circulación, ahí está recién disponible para distribuirse. Pero en ese trayecto hasta llegar ha habido una serie de cosas que lo han podido alterar. Han hecho que se pierda un pedacito, que no sea lo mismo. Y este proceso al final pues va a generar que haya pérdida de fármaco en el trayecto. Entonces, la verdadera fracción de fármaco que se utiliza, que va a servir y que sirve para hacer medicamento, para ejercer sus funciones, a esa fracción inalterada que llega a la circulación después de cualquier vía, se conoce como la biodisponibilidad del fármaco. ¿Ya? La biodisponibilidad del fármaco. Y ese es esencial. En la mayor parte de los estudios y demás se habla de biodisponibilidad, más que de absorción, porque la absorción a veces es difícil de calcular. En cambio, la biodisponibilidad es más concreta. Yo le he dado 5 y tengo en la sangre 4. Mi biodisponibilidad es 4, aunque le haya dado 5. ¿Ya? Y como les decía, la biodisponibilidad nos indica la cantidad de fármaco que está disponible real para acceder a los tejidos y producir sus efectos. La biodisponibilidad también depende de la vía. Si la vía es oral, la disponibilidad es menor que la vía endovenosa. ¿Por qué? Porque la vía oral sigue una serie de trayectos a nivel del tubo digestivo que va a hacer que se pierda cierta cantidad de fármaco. En cambio, la endovenosa, yo directamente aplico el fármaco en la vena. Entonces, prácticamente no se pierde fármaco en el trayecto. Ahora bien, tanto la biodisponibilidad como la absorción pueden verse afectadas por una serie de factores. Entre ellos, lo más importante, ya habíamos dicho, es la vía de administración. Ya vamos a explicar por qué. El otro factor que modifica la absorción son las propiedades físico-químicas del fármaco. Es decir, qué tamaño tiene, qué carga, qué molécula. No todas van a pasar igual. Después está la dosis de fármaco. ¿Qué cantidad voy a administrar? Obvio, a mayor cantidad pasa mejor. Después, ¿dónde voy a administrar? Y eso tiene que ver con el área de absorción. Si es un lugar amplio, pues obviamente es mejor, se va a absorber más a que sea un pedacito pequeño. Esto es sobre todo para aplicación de cremas tópicas. Y por supuesto los factores patológicos. Si el paciente tiene diarrea, tiene vómitos, tiene insuficiencia renal o hepática, la absorción va a estar disminuida, ¿ya? Porque el fármaco
Si es vía oral, transita más rápido si está con diarrea o vómitos, ¿no es cierto? Bien. Una de las situaciones que ocurre cuando utilizamos la vía oral es el efecto de primer paso. Este efecto de primer paso es de los principales factores que hacen que la absorción y la biodisponibilidad vía oral sea menor. Tanto la absorción como la disponibilidad vía oral sea menor que las otras vías. ¿Qué es lo que ocurre en este primer paso, en este efecto de primer paso? Existe una degradación o pérdida de un fármaco antes de llegar a la circulación sanguínea. ¿Cómo lo hace? El fármaco llega al estómago y del estómago, aquí, del estómago se absorbe. Recordemos que el estómago tiene una circulación especial y que todas ellas van a recoger la irrigación del estómago y van a terminar en la vena, en una vena. ¿Ya? Estas venas van a terminar en una vena porta, que es la vena grande, que lleva toda esta información al hígado. La vena porta llega al hígado y en el hígado este fármaco que ha llegado con la sangre de otros nutrientes, pues es metabolizado, se metaboliza. El hígado hace eso. Entonces, una vez que ha metabolizado, de otra vez sale la sangre con todos los productos que habían ahí. Entonces, esto ha generado que si aquí yo, por ejemplo, he tomado 5 miligramos de una medicación, se ha metabolizado en el hígado y en realidad aquí queda 0,5. Ya no los 5. Entonces, a eso se conoce como efecto de primer paso, a la pérdida, degradación de un fármaco que se produce luego de su administración oral. Y esta pérdida es antes de que llegue a la circulación sistémica. Por lo tanto, la cantidad disponible de fármaco vía oral siempre va a ser menor que la disponible por otras vías, ¿ya? Porque aquí pasa por el hígado, ¿de acuerdo? Ahí está una gráfica y como después la mitad del fármaco recién pasa a la circulación sanguínea. Muchas veces esto hace, y es la principal causa, porque algunos fármacos administrados vía oral necesitan más dosis que la administración vía endovenosa. Bien. Después de que el fármaco ya ha llegado a la sangre, ya está en la circulación, ya está disuelta en el plasma, pasa el segundo paso de la farmacocinética, en este caso el tercero, ¿ya? Que es la distribución. Mediante este proceso, los fármacos pasan de la sangre a los tejidos. De la sangre a los tejidos. Para de ahí en los tejidos concentrarse en el lugar donde van a actuar. Ahora, esta distribución va a depender de varios factores. Los más importantes. Primero, las propiedades físico-químicas del fármaco. Es decir, qué carga tiene, qué voltaje, qué tamaño, etc. Segundo, el flujo sanguíneo tisular. Cuanto mejor flujo o más flujo tenga un órgano, más rápido en ese órgano se va a distribuir el fármaco. ¿Ya? Y cuanto más lento sea, pues obviamente menos se distribuye. Y tercer punto es la fijación del fármaco a las proteínas plasmáticas. Recuerden, las proteínas plasmáticas estaban presentes en el plasma, donde se disuelve el fármaco. Entonces, eso tiene la capacidad de atraer así varias moléculas y dentro de ellas el fármaco es una de las principales moléculas que se puede pegar a las proteínas. Dentro de las propiedades físico-químicas del fármaco están algunas que hacen que el fármaco se pueda absorber y distribuir mejor. Está, por ejemplo, la liposolubilidad. Los fármacos liposolubles se distribuyen mejor. Los no ionizados, es decir, los que no tienen carga. Los que tienen bajo peso molecular. Y obviamente va a depender del pH del fármaco.
¿Ya? Dentro de lo que es el flujo sanguíneo tisular, hay órganos que van a recibir distinto flujo, órganos que tienen un alto flujo y flujo preferencial, y hay otros que tienen un flujo más bajo y una distribución más lenta. Obviamente, los que tienen más alto son el cerebro, el, el corazón y el riñón. Y los que tienen un flujo más lento y más bajo es el músculo, el tejido adiposo, la piel. Entonces, en el cerebro, en el corazón y en el riñón es donde primero se van a distribuir los fármacos que ha consumido, se han sido absorbidos. ¿Ya? Después, el otro proceso es el fármaco que se une a proteínas. Las proteínas plasmáticas son abundantes. La principal es la albúmina. Y también hay globulinas en el plasma disueltas. Estas proteínas tienen capacidad de fijar una serie de moléculas y dentro de ellas principalmente los fármacos. Entonces, si el fármaco se une a la molécula proteica, pues queda fármaco-proteína. Y esto no puede pasar a través de las células del vaso y distribuirse. Entonces, ese fármaco con proteína se queda acá. El único que puede pasar es el fármaco libre. Entonces, esto hace que cuanto más se une un fármaco a las proteínas, menos probabilidades hay de que se distribuya. ¿Ya? Del total de moléculas del fármaco, la fracción que se une a las proteínas es la que va a determinar, en el fondo, la concentración del fármaco. Si además se fijan a las proteínas, la filtración glomerular, es decir, la eliminación del fármaco, también va a estar alterada. Por eso es importante considerar eso. Bien, ¿y qué factores van a influir para que una persona tenga más facilidad de que se unan sus fármacos a las proteínas? Uno primero es la edad. Los recién nacidos, los ancianos, las edades extremas, tienen menor unión a proteínas plasmáticas. ¿Por qué? Porque tienen menos proteínas plasmáticas. ¿Ya? Igual los ancianos y los recién nacidos tienen menor cantidad de proteínas plasmáticas. Otro factor es la edad. La edad también la gestación, el embarazo. Las embarazadas tienen menor cantidad de albúmina, lo cual hace que haya mayor fracción de fármaco libre. Y ciertos factores patológicos como la presencia de enfermedad renal, la presencia de enfermedad hepática, la presencia de una malnutrición o quemados hacen que haya menos cantidad de proteínas plasmáticas. Este otro aspecto es importante, el volumen de distribución. Esto es un concepto teórico en el cual se habla el volumen de agua en el que teóricamente se van a distribuir los fármacos. ¿Ya? El volumen de distribución es igual a dosis sobre la concentración plasmática. Entonces, más o menos da una idea de cómo se va a distribuir los fármacos. Y además es importante, el porcentaje de agua que tenemos va cambiando de acuerdo a la edad. Los pacientes, por ejemplo, ancianitos, la cantidad de agua que llegan es un 50%. En el adulto normal es 70% y en el recién nacido es 80% y en el feto hasta 100%. Entonces, esto nos da una idea de que el volumen de distribución, por ejemplo, de un hombre de 70 kilos, que va a ser, póngale 5 litros, ¿ya? No va a ser igual que de un niño de un año, ¿ya? Que pesa 10 kilos. ¿Ya? El volumen de distribución, aunque él sea 80% agua, no va a ser el mismo. ¿Ya? Y esto es la justificación de el por qué el reajuste de dosis cuando uno es niño, cuando uno es adulto y cuando uno es anciano. El volumen de distribución también puede fallar, es decir, haya más agua corporal de la que pensábamos, sobre todo en situaciones como falla renal, falla hepática, debido a que esto también puede alterar, como les decía, la cantidad en dónde se va a distribuir. Por ahí demasiado volumen y la cantidad que le diste no alcanza a que llegue al sitio de acción. Otros factores que alteran la distribución
están la presencia de edemas y ascitis, ya que hacen que aumenta el volumen de dónde se van a distribuir los fármacos, aumenta el volumen líquido. La insuficiencia cardíaca igual reduce la llegada de los fármacos a los tejidos porque el corazón no late bien y disminuye el volumen de distribución también. La acidosis, que hace que se aumente el acceso a los líquidos, a los ácidos, perdón, y al menos a las bases, y hay algunos fármacos que son más afín por los ácidos y menos por las bases y viceversa. Y esto también es importante cuando hablamos de distribución, lo que se conoce como barreras especiales o santuarios, ¿ya? El sistema nervioso central tiene una barrera que se llama la barrera hematoencefálica, que en el fondo son las uniones de sus células del epitelio, que son uniones estrechas, se sientan nanómetros, entonces no cualquier molécula va a atravesar el sistema nervioso central. Solo algunas moléculas con peso molecular pequeño y con carga. Ya lo mismo ocurre en la barrera placentaria, aunque esta barrera es mucho más laxa. Cualquier sustancia que atraviese la placenta, pues puede atravesar al bebé, entonces, y que atraviesa la placenta también depende de la carga iónica que tengan las sustancias, el tamaño, el volumen. Ahora bien, en ciertos órganos, como el riñón, perdón, el músculo, el hígado, la grasa, el metabolismo es tan lento que los fármacos también se eliminan muy lento. Entonces constituyen una especie de reservorio donde están todavía, se tiene una cantidad de fármaco que en el resto del cuerpo haya desaparecido. Bien, este paso que es el metabolismo se da casi al mismo tiempo que el efecto del fármaco. El metabolismo es el proceso por el cual el fármaco se transforma de una sustancia que es liposoluble con actividad farmacológica a una sustancia que es más hidrosoluble y que no tiene actividad farmacológica y se va a eliminar. Entonces, este proceso se llama metabolismo o biotransformación. Ya usualmente para hacer eso, los fármacos tienen que seguir pasos. Paso 1, paso 2, o fase 1 o fase 2. Fase 1, alteración de la estructura química y fase 2, la conjugación. Fase 1, el fármaco sufre una serie de reacciones químicas que hacen que su estructura cambie. Si digamos tenía una organización alfa, cambia a beta. Ya si tenía una unión con benceno, deja de unirse. Entonces, si tenía doble enlace, se rompe. Entonces, cambia la estructura química. Al cambiar esa estructura química, el fármaco pierde su actividad farmacológica. Entonces, ese es un primer paso importante del metabolismo. Ya alteración de la estructura y pérdida de la actividad farmacológica. Una vez que pasa eso, el fármaco empieza a unirse a ciertos componentes, proteínas, aminoácidos, polipéptidos, que lo que hacen que esa molécula liposoluble se vuelva hidrosoluble. Puede ser más hidrosoluble y puede ser fácilmente eliminada. ¿Ya? ¿Por dónde? Por la orina. Como ven, son estos dos procesos, pero son al mismo tiempo que el metabolismo, que el efecto del fármaco. ¿Ya? Son procesos unidireccionales, es decir, no son reversibles. Una vez que el fármaco se ha vuelto inactivo, no es que haya otra vez como y voy a hacerse activo, no. Son procesos irreversibles, ¿ya? Entonces, básicamente va a pasar de un fármaco liposoluble a un fármaco hidrosoluble para su eliminación, ¿ya? ¿Qué sistema participa esto? Uno de las enzimas que participa es un sistema enzimático en realidad, que es el sistema oxidativo microsomal hepático. Esto es un sistema de alrededor de 450 enzimas, si no son más, y que su papel es detoxificar. Estas están presentes en el hígado, en una parte especial, en el retículo endoplasmático. Entonces, estas enzimas lo que hacen es oxidar, ya es un proceso oxidativo por el que oxidan en secuencia estos componentes hasta que se vuelvan inocuos y puedan ser eliminados. ¿Ya?
este metabolismo, estas enzimas se utilizan para metabolizar cualquier tóxico del organismo, por ejemplo, el alcohol. Entonces, también se utilizan para eliminar los fármacos. Ahora bien, ¿qué factores pueden afectar el metabolismo? Si estamos hablando de que esto es a nivel hepático, sin duda alguna va a ser algo relacionado con enfermedad hepática, ¿no es cierto? Entonces, como en todo, la edad siempre es un factor. Los ancianitos y los niños de edades extremas hacen que la actividad metabólica sea menor, ya tenga menos. Eso es producto del crecimiento, del desarrollo. Como les decía, patología hepática, eso no podemos olvidarnos, ya siempre. Si esto se metaboliza en el hígado, si el hígado está mal, pues obviamente el metabolismo va a estar mal. Esto es otra cosa importante, los factores genéticos. Hay una serie de genes o alteraciones que hacen que las enzimas que nosotros tenemos para metabolizar no estén bien. ¿Ya? Y hay gente que puede hacerlo rápido, pero hay gente que no, ¿ya? Que le cae mal. Y eso es porque el metabolismo heredado a veces es más lento. La dieta también hace que pueda activarse este sistema de enzimas. Una dieta con mucha cantidad de grasas, una dieta mucha cantidad de proteínas también. Fumar también es un tóxico, la nicotina, por lo tanto va a inducir a estas enzimas y eso va a hacer que se elimine más rápido el fármaco. Y también uso conjunto de otros fármacos. Hay fármacos que pueden ser inductores, es decir, aumentar el metabolismo de otro fármaco, o inhibidores, bloquean el metabolismo del otro fármaco. Bien. Finalmente, ya en esta carrera que ha seguido el fármaco desde que ha entrado hasta se ha distribuido, se ha metabolizado y al final se excreta. Este fármaco sale del organismo y donde se excreta principalmente a nivel renal. Sin embargo, también pueden salir por el hígado, también pueden salir por la saliva, por las glándulas mamarias, por las heces, a través de la bilis. Entonces tienen otras. Sin duda alguna, la renal es la más importante, sin embargo. ¿Ya? Entonces, la excreción es básicamente la salida de los fármacos al exterior del organismo. Eso es básico. ¿Ya? Para eso se utiliza el riñón y todos los procesos por el cual el riñón filtra nuestra sangre y hace que se elimine orina. De estos procesos está, no vamos a entrar en detalle, la filtración glomerular, la secreción y la reabsorción tubular. Ya, ahora, como en todo, también va a haber factores que pueden afectar esta excreción renal. El más importante, y eso es obvio, si la persona tiene insuficiencia renal, pues ese riñón no va a funcionar, ¿cierto? Y hay que pensar en hacer un reajuste de la cantidad que yo le voy a dar. Lo mismo puede ocurrir si tiene una disminución de la perfusión renal, y esto ocurre, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca. Tiene insuficiencia cardíaca, entonces el corazón no trabaja bien, no irriga bien el riñón y no elimina el fármaco porque a veces casi orina poco en el día. ¿Ya? La edad, nuevamente en ancianos, el aclaramiento renal disminuye, no así en niños. ¿Ya? Y ciertos factores que modifiquen las características de la orina, el pH, la concentración de electrolitos, etc. Hay un parámetro que se utiliza para ver cómo funciona este riñón, es el aclaramiento de un fármaco o clearance renal. Entonces, básicamente te dice cuán bien está funcionando un riñón y lo que hace es medir el volumen de plasma, que es limpiado, si quieren, depurado de fármaco por un tiempo. Usualmente es ml por minuto después del paso por el riñón. Ya esto obviamente se mide a través de fórmulas, ya que, por ejemplo, ha ingerido tanto, eliminado tanto, de ahí hacer su reajuste, es una fórmula. El aclaramiento renal es un parámetro muy importante porque nos va a definir cuán bien está funcionando ese riñón. Si ese riñón tiene un aclaramiento renal normal, entonces esto pues va a servir para decir que la dosis que yo le voy a dar va a ser la dosis usual.
pero si es un aclaramiento más bajo, prácticamente no aclara el fármaco, el riñón, no aclara del fármaco el riñón, la dosis que yo le dé va a tener que ser reajustada a esto. Y usualmente es menor, ¿no? Porque se queda más tiempo circulando el fármaco. ¿Ya? Bien. Hasta aquí vamos a quedar con lo que es farmacocinética.